Mes. El resplandor. Y el diluvio. La característica es poner las bases del templo. Sí, empieza la construcción del templo. Dice, como una retroalimentación, lo vamos a hacer en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Es como una retroalimentación, ¿verdad? Oiga lo que dice. Porque es importante que nosotros no perdamos de vista los acontecimientos que se dan a lo largo del año de la buena voluntad de Dios, para que no nos tome como ladrón en la noche. Nos vamos familiarizando con el año, los meses y también de los acontecimientos. Otro acontecimiento grande fue el diluvio, ¿verdad? Pero hoy más que todo nos interesa que entendamos que en la medida que hemos participado de los oficios de Dios, tenemos la obligación moral de ver cómo prescindimos del hombre animal, de la mujer animal, para que mente, cuerpo y alma de cada uno se constituya en templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no lo vamos a ver en el contexto histórico. En el contexto histórico, pues, sabemos que es una estructura, pero también ya sabemos que el Señor dijo en cierto momento que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿verdad? Porque en realidad la gente puede hacer la mejor construcción que llame la atención, pero Dios no habita en ellos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Que somos nosotros los que tenemos que esmerarnos, apresurarnos diligentemente, ver cómo logramos una reforma de nuestra persona antes de que la huesa toque nuestra puerta. Porque dependiendo cuál es nuestra situación en el momento que la huesa toque nuestra puerta, así va a ser el pago que el Señor nos va a dar, ya sea para bien o ya sea para mal. Si no logramos un cambio actitudinal, estaremos con nuestro odio, con nuestro amor allá abajo. Ya uno tiene que saber a qué lugar lo va a tocar, ¿verdad? 6.1 dice, en el año 480, después de lo que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces veamos pues que este es el antecedente que tenemos histórico del año de la buena voluntad, y que no tenemos que perder de vista que si fuimos participantes del año nuevo, que si fuimos participantes de la sangre del Cordero, debemos llegar secuencialmente el proceso de reforma interna de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, porque ya ahí ya no lo va a ver él en el contexto histórico, sino que lo va a ver en el contexto espiritual. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 6. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vean ustedes cuál es el lastre que nos impide que nosotros seamos considerados como templo y morada del Espíritu de Dios. Son nuestros defectos de carácter, hablando de una forma diplomática, no porque en una forma espiritual son los demonios que anidan en nosotros, ¿verdad? Miren lo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. O sea, está hablando de lo que nosotros comúnmente llamamos como defectos de carácter, pero que si el Señor toca a Pedro para que enfoque lo que nosotros tenemos como defectos, prácticamente nos está diciendo con demonios, de los cuales nosotros estamos acostumbrados a acostarnos con ellos y a levantarnos con ellos. Ya estamos familiarizados. Ahora viene la contraparte. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo la adulteramos? Dice que la palabra de Dios son perlas, y nosotros las tiramos al lodo. ¿Cuándo? Cuando no medimos nuestro marco actitudinal, cuando no refrenamos nuestros impulsos personales. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no lo entendemos es porque no cambiamos. No nos esforzamos al mínimo como refrenar
nuestro estado sensitivo emotivo. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. ¿Por qué es desechada la piedra viva? Porque nos arrostra nuestras costumbres de las cuales nosotros ya estamos habituados. Porque el cuerpo responde a lo que ya está condicionado. Somos cortos de tolerancia, somos cortos de paciencia, somos resentidos. Todo lo que explicó al principio, ¿verdad? Son lo que nosotros tenemos incrustados. Y eso está bien enraizado y por eso nos dice, acerquémonos a Él, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Es decir, la sana doctrina no es de facilidad ser aceptada, sino que nos gusta vivir una religiosidad acomodada. La ley la aplicamos a nuestro modo, juzgamos a diestra y siniestra, pero desde nuestro punto de vista, ¿verdad? No juzgándonos a nosotros mismos. Dice luego, vosotros también, como piedra viva, aquí ya viene el compromiso para cada uno de nosotros, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, convención, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, es decir, creer en Él no solamente aceptar la mano, o decir yo creo en el Señor, tocarme el pecho. No, creer en Él significa que estamos obligados a tener el mismo porte de Él, a tener la misma conducta de Él, a tener los mismos hábitos de Él, ejercitar control mental para contrarrestar las influencias que entran en nosotros como estímulos de un resentimiento por palabras que escuchamos, como estímulos de una inconformidad con los rostros que vemos, que entran por nosotros estos estímulos externos y que se transforman en un reflejo carnal cuando yo muestro mi resentimiento, mi conformismo, o muestro mi venganza o mi ironía. Entonces, por eso es importante que entendamos que es menester que debemos de ir deponiendo gradualmente en los pocos días que nos quedan las costumbres malas que tenemos. No sabemos cuántos días. Solamente les voy a ejemplarizar con un hermano que me pidió cómo poder dejar de fumar. Simplemente le dije, bueno, él se fumaba 3 cajetillas diarias, eran 60 cigarros diarios. Compre las 3 cajetillas mañana, pero destruya uno y solo se va a fumar 59. Pasado mañana compre las 3 cajetillas, destruya 2 y solo se va a fumar 58. Y así, hasta que llegue 2 cajetillas, compre las 2, destruya 1, solo se va a fumar 39. Hasta que llegue a 20, solo compra una, destruye 1, solo se va a fumar. Así gradualmente, desintoxicando el cuerpo para ir controlando mente, cuerpo y alma. De esta manera, si nosotros tuviéramos esa terapia de ir viendo cómo prescindimos del lastre de pecado, tarde o temprano vamos a ser un lugar escogido por Dios, un lugar predilecto por Dios, como lo dice Primera de Reyes 6:19. Veamos en Primera de Reyes 6:19 qué tan precioso va a ser que una persona sea acogida por el Señor para colocar dentro de él el siguiente artefacto sagrado. Y adornó el lugar, 6:19, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía, bueno, aquí ya no veamos el tamaño, sino veamos el artefacto que Dios puso estructuralmente en aquel templo histórico. Lo que Dios puede poner en nosotros, espiritualmente hablando, dice que sería el arca del pacto. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice Hechos 17, 23 al 24. Hechos 17, 23 al 24. ¿Hechos? 17, 23 al 24, estaba en hebreo.
Reza de la siguiente manera. Dice así, miren. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, veamos que ya no nos está explicando. Está bueno no descuidar la estructura, ¿verdad? Porque hay que tenerla aseada, solo porque sabemos que no es el Espíritu de Dios el que va a estar ahí. No vamos a recoger una taza y en una forma educada decirle a los hermanos que dejan las tazas, ¿verdad? Educada, mire, si usó, lave y guarde, ¿verdad? Si sacó, entre, en una forma educada, ¿verdad? Para que este recinto, que es casa de oración o escuela de estudios bíblicos, porque no es el templo, porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? El templo es cada uno de nosotros. Lo que tenemos que cuidar es nuestro perfil delante de Dios, qué imagen tenemos ante Dios. Entonces, pero aclarando también que cada uno de los miembros de la comunidad debe de tener la delicadeza de no ver esto tampoco como algo que no tiene valor, ¿verdad? Que porque ven una silla mal puesta, no la van a colocar y solo vamos a llegar como que somos ejecutivos, ¿verdad? No, también tenemos que integrarnos, porque también esto es lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros, que aprendamos, que vivamos para servir en la comunidad los unos con los otros, porque así se va desarrollando el reino de Dios y de esta manera vamos a servir para vivir en el reino de Cristo. Si no lo hacemos, no vamos a entrar al reino del Señor, porque el Señor no va a servirnos a nosotros, porque seríamos los más miserables de los hombres si solo esperamos que Él lo haga todo. Entonces, de igual manera, invitar a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, a que también este lugar lo vean como su propia casa, ¿verdad? Ver cómo se integran, cómo se organizan y no esperar que otro haga las cosas, porque si no nos va a pasar lo de una sátira, ¿verdad? Todo el mundo esperaba que cualquiera lo pudiera hacer. Cuando todo el mundo se enteró que cualquiera no hizo lo que alguien podía hacer, se enojó, porque nadie lo hizo. ¿Oigan? ¿Por qué se enojó? Porque nadie lo hizo. El que menos esperaba que él hiciera lo hizo, pues el nadie. El que no tiene importancia a veces hace las cosas que cualquiera pudo haber hecho. Entonces por eso dice que todo el mundo se enojó, porque nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Entonces, eso que no se repita en nuestras comunidades. Tenemos que ser serviles todos los unos con los otros y no ver como un hotel, como una sala de té, ¿verdad? Sino que debemos de ver en qué medida y qué forma también echamos la mano nosotros en la estructura, porque, aclaro, no es que sea el templo de Dios, pero es una escuela de Biblia, es una casa de oración y debemos de verla también como nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que aquí el Señor nos está explicando, es que Él no vive en templos hechos de mano. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, 10 al 13. Hebreos 8, 10 al 13. Oigan lo que reza ahora. ¿Qué es lo que Dios le interesa? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios? Es decir, tenemos que llevar las dos cosas a la par. Servirnos los unos con los otros, ayudarnos los unos con los otros y un cambio actitudinal. Es decir, nacer de nuevo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oiga, cuando dice haré, está en presente, pasado y en futuro. ¿Ah? En futuro. Quiere decir que ahorita como que no hemos hecho pacto con Él. Como que solo estamos con el antiguo pacto de letras. Nos memorizamos los textos, trazamos una profecía puntualmente, damos una explicación bíblica, evangelizamos a otros, pero esa es pura letra. Y la letra, dijo Pablo, mata. Entonces quiere decir que no nos debemos de conformar solo con poder trazar una predicación, solo con poder trazar una profecía puntualmente para demostrar que somos israelitas. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de días, en los que estamos inmersos en un proceso de desintoxicación de pecado.
Por eso el Señor llevó al desierto al pueblo, para que en el desierto botara todos los malos hábitos que había aprendido en Egipto. De igual manera nosotros nos saca de Egipto espiritual para que gradualmente, antes de que la huesa llegue, nosotros también botar todo el consumismo que la sociedad mala y adulterina nos inyectó. Después de aquellos días, dice el Señor, después de ese ejercicio de tener una mente que distinga lo santo de lo profano, de nuestras acciones, de nuestras decisiones y aún de nuestras expresiones, ¿no? Después de esos días, que tengamos esta terapia de meditar en la ley de Jehová de día y de noche, para que nuestro vestido sea blanco en todo tiempo, no solamente en la congregación, sino en todo lugar. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cuándo está la ley en la mente del individuo? Cuando Pablo se le presentó la oportunidad, que como cualquier hombre, se le presentaban tentaciones. Y dijo él, todo me es lícito, pero como hombre aspirante a ser vestido blanco, ¿qué dijo él? Mas no todo. Él solo delimitaba hasta donde tenía la libertad en Cristo. Entonces, esa es la terapia. Después de aquellos días, la mente se va a condicionar. La mente se va a condicionar, y así como el niño Jesús se fue automáticamente para el templo cuando era niño, ¿verdad? Y cuando era adulto, dice, y como llegó a Nazaret, donde había sido criado, conforme a su costumbre, ¿entró a dónde? Allá el cuerpo ya está condicionado, sin necesidad que les estén avisando, tal día va a ser luna nueva, tal día va a ser fiesta de X o Y establecidas en la Biblia, sino que por eso es importante mantenerse en el año de la buena voluntad del Señor, para que ya no andemos preguntando, ¿verdad? Para que ya los ministros ya no se inflen y se crean que solo ellos lo saben, sino que por eso dijo Pablo, en cuanto al tiempo ya no les voy a hablar, porque cada uno de ustedes ya lo sabe. Entonces, eso es lo importante, de que las leyes queden programadas en nuestra mente, porque dentro de las leyes está el tiempo del Señor, ahí está programado. Dice luego, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Mire, ya no hay necesidad que andemos, hermano, no, porque todos hemos despertado el hábito de la lectura, porque fíjense, como nosotros no tenemos el hábito de la lectura, a veces hasta nos sorprendemos y esto está en la Biblia, no lo vi. Como nos familiarizamos con él, esperamos que solo el predicador, esperamos que solo el ministro, y por eso el ministro se siente, mire, bien infladito, va, como mi enemigo, ¿cómo es mi amigo? ¿Qué? ¿Cómo es? Mi villano favorito, ¿verdad? Todo infladito, ¿verdad? Entonces, no, es tiempo de que todos nos integremos a ese hábito sin hacer bulla, pues. Y que ya no nos sorprendamos el día de mañana, y eso está en la Biblia. Mire, nosotros a veces juzgamos a diestra y siniestra porque no nos hemos familiarizado con la Biblia. Nos volvemos misóginos porque no entendemos la Biblia. Y hasta nos critican a veces, en las redes sociales nos critican. La serpiente le dijo, ponía a la mujer de predicadora. Bueno, ya ustedes bien saben que no habiendo recurso humano varón, ¿qué hace el Señor? Toma a Débora, y ahí estaba el capitán, ¿verdad? Barak, ahí estaba Barak. Pero como no tenía el valor, no tenía la fe, como una mujer, para que vean cómo nosotros malinterpretamos la Biblia. Según nosotros, el Señor es misógino, no es misógino. Lo que pasa es que todo va en escala, ¿verdad? Si hay varones, ellos tienen el derecho. Y si no hay adultos, aunque sea un niño, lee la ley. Fíjense que aquí en nuestra pequeña comunidad ya han dado como 3 ocasiones que niños han leído la ley. Porque todos los amantes obreros son burócratas, son de escritorio, llegan a la hora que ellos creen conveniente, ponen de pretexto las trabazones, y digo yo, y cuando van a los trabajos, ¿cómo hacen? No llegan a tiempo a la hora de entrar en el trabajo. Quiere decir que ante los ojos de Dios no existe ninguna justificación. ¿Verdad que es penoso decirlo? Porque es penoso, no habiendo adultos, han tenido que haber niños
¿verdad? Y no habiendo niños, pues irremediablemente tiene que haber una mujer que lo tiene que hacer, porque la Biblia dice todos somos hijos de Dios, ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni hembra. Lastimosamente, vuelvo a recalcarle, nuestro planteamiento doctrinal muchas veces deja mucho que desear porque solo lo vemos en parte. Vemos en parte que en Corinto el Señor prohibió que la mujer hablara por medio de Pablo porque allí había muchos burdeles, había muchas personas que venían de la vida fácil, como dicen, que también no es tan fácil, pero esas son las razones. Pero en otro momento el Señor Jesús, ¿a quién utilizó para ir a evangelizar a los samaritanos? Jesús no llegó, Jesús no entró. ¿A quién mandó? Una mujer que... Una mujer. Pues leer ustedes en su casa con tiempo. Miren, Juan capítulo 4 dice que la mujer llegó a su barrio, a su colonia, a su villa, a su pueblo, a su ciudad y le dijo, me parece que ha venido un profeta. Y dice que un montón de samaritanos siguieron a Jesús a partir de ese momento. A veces da pena porque fíjense que hay hermanos que se toman el tiempo de predicar contra la mujer. Un campo que, por cierto, ya desapareció ese campo de aquí en Saavedra, cuando vienen de Saavedra, que por lo juzgado. Hablando de la mujer, les decía, bueno, y cuando esta mujer andaba evangelizando católicos, ¿qué hacían ustedes? Nos habíamos alejado de la iglesia, entonces mejor no hablan. Porque a veces las mujeres hacen lo que los varones no hacen, ¿verdad? Porque todos somos cómodos, todos somos tranquilos, ¿verdad? No, ha llegado el momento que si usted quiere salvar su alma, entienda que tiene que aprender a servir, tiene que trabajar y no espere que le sirvan. Por eso dice aquí, mire, ninguno va a enseñar ya, porque todos se han tomado con diligencia el hábito de la lectura y ya nadie, ¿verdad? Va a andar detrás y ya me vio el hermano, porque ese es el problema de nosotros. ¿A quién le tenemos miedo? Al hombre, y a Dios que no lo vemos y ahí está viéndonos. Por eso dice el proverbio, ¿verdad? Humano, el que mira al invisible es imposible, el cambio actitudinal, y por eso, y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Imagínense que hasta entonces, dice el versículo 13, mire, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Oiga bien, si no existe en nosotros ese cambio, ese renacimiento que hablaba Jesús con Nicodemo, el nuevo pacto está lejos de nosotros. Miren lo que dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, porque ahorita estamos acostumbrados a la letra. Alucinamos por querer dar una buena predicación, para hacer llorar a la gente, por no dejar que nos duerman, ¿verdad? Los que tienen esa habilidad, ¿verdad? Pero miren, hasta entonces que hay en nosotros un cambio actitudinal y una nueva criatura, entonces hasta entonces es el nuevo pacto que se está dándonos el Señor, fíjese. Y mientras nosotros no cambiemos, seguimos enclaustrados en el antiguo pacto. Apocalipsis 21, 2, 3. Apocalipsis 21, 2, 3. Dice así. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense que muchos hermanos esto lo toman a la letra. Se imaginan que va a bajar, ¿verdad?, en una nave interestelar la iglesia. Y aquí está hablando de la nueva Jerusalén que dice Pablo, nos hemos llegado al monte que no se puede tocar, a la Jerusalén celestial, donde está el Dios y juez perfecto, donde están las almas de los que ya están calificados. No se está refiriendo a venir de la Pleiades, del Orión, de la Tur. No, mire, lo toman así bien literal que va a bajar, no. Se está manifestando, desciende en aquellas personas que se habitúan a obedecer a Dios independientemente de donde se encuentren, porque en todo tiempo, orar sin cesar en todo tiempo, ¿verdad? Dice luego, ataviada para su marido, y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es lo que había dicho allá que iba a poner en el templo estructural?
el arca del pacto, el tabernáculo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí ahora? Miren, en la medida que una persona, varón o hembra, niño, joven o adulto, se integra a la voluntad de Dios, dice, miren, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y estará con ellos como su Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y con esto vamos a concluir para que vean que no nos afanemos. Está bien hacer lo que podamos, ¿verdad? Estructuralmente hablando. Pero como dijo Jesús en cierto momento, esto es importante hacer sin dejar de hacer lo más importante, ¿verdad? Eso es bueno hacer sin dejar lo más importante. 1 Corintios 6, 19, 20. El afán, el interés, el esmero, se ve en la actitud de las personas. Dice lo siguiente. Ya les dije, hermano. 6:19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo está templo del Espíritu Santo. Léalo, hermano, léalo. Estaba en Romano. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, no es de nosotros el cuerpo, mire. ¿De quién es? Este es Dios. Entonces, por eso, como le he prestado este carapacho, este caparacho, como le quiera llamar, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo vamos purificando con la sangre del Cordero. Esto lo vamos a evidenciar cuando nosotros aprendamos a integrarnos, a servirnos los unos con los otros y no llegar todos de cómodos a los templos, a las casas de oraciones, ¿verdad? Que a veces ni siquiera nos levantamos para echar la basura al basurero porque es basurero, y no desde donde estamos sentados, ¿sí? Como que somos el basquetbolista, Michael Jordan, ¿verdad? Desde el asiento, y no entra porque no es Michael Jordan, hermano. Mire, no, hermano, a veces las escobas están tiradas, nadie las recoge, preferimos quebrarles el palo cuando nos paramos en ellas, pero es un llamado para todos aquellos que buscan a Dios en espíritu en verdad, es que tenemos que vivir para servir, para que podamos vivir eternamente con el Señor. Dejamos en palabras de oración. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Dios nuestro, Señor nuestro. A ti te damos las gracias, Señor, por habernos permitido la oportunidad de reflexionar cuál es nuestra situación delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados, y dota a cada uno de un corazón tierno y reflexivo para diferenciar lo santo de lo profano de nuestras acciones, decisiones y aún de nuestras expresiones. Ayúdanos, Padre, porque si tú no nos ayudas, en vano es el esfuerzo que hacemos. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este pequeño santuario donde tu nombre habita. Te ruego que nos despidas del uno con el otro, pero jamás de tu presencia. Que te marches con los que hemos de partir y que te quede con los que se quedan en sus respectivos terrados. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos invitados para la parte clara del día. En la medida que podamos condicionar nuestra mente a ser responsables con los días señalados, pues también así va a ser la reciprocidad con que Dios va a actuar con nosotros. Recuerden que se dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Con toda reverencia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz a vosotros.